Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 29 después de Pentecostés, pero como hoy es la fiesta de San Miguel Arcángel, fiesta de primera clase, y cae en domingo, prima sobre el domingo que es de segunda clase, y por eso festejamos entonces la solemnidad en el domingo de hoy de la fiesta de San Miguel Arcángel. Y esto, mis estimados hermanos, nos debe de llamar la atención. ¿Por qué la Iglesia hace prevalecer esta fiesta de este arcángel, San Miguel? Tiene un significado. No es por simples consideraciones piadosas, sino profundamente teológicas. Porque la piedad verdadera es teológica. Piedad que no es teológica, doctrinal, es falsa piedad, es pietismo sentimentaloide y protestantizante, judaico. La piedad, la espiritualidad es y debe de ser fundamentada en el dogma, en la fe, en la teología y en la doctrina. Eso debe de quedarnos siempre bien claro, porque hay mucha falsa piedad, al punto aberrante de confundir la piedad y la devoción con la estulticia, y no quiero decir la palabra, pero lo que conlleva el afeminamiento de los fieles, del sacerdote y de la religión. Afeminados. Y se cree que el sacerdote santo y piadoso es el medio mariconcito, y perdónenme la expresión, pero es que no me aguanto de ver esa parodia de piedad falsa que ha permitido que el clero se infecte de homosexuales afeminados. Porque si hubiera entre el pueblo fiel, en la Iglesia toda, una concepción viril de la piedad, no se vería tanta mariconería dentro de la Iglesia. Perdónenme, mis estimados fieles, pero esto lo tengo que decir y no me lo aguanto, porque ya da asco, repugnancia. Y por eso el lenguaje categórico, sí, sí, no, no, enérgico, ha sido dejado de lado, porque hay que parecer santitos, de cachetes colorados. Y esa no fue la santidad que la Iglesia nos propuso, ni fue el santo de los santos, como fue San Juan Bautista. Por Dios, ¿en qué degeneramiento ha caído? Y se siguen así, por una falsa piedad, conculcando los derechos de la verdad. No puede ser. Y queda la religión relegada a una cuestión prácticamente de monjas parecidas a las 5 vírgenes bobas, muy vírgenes, muy santitas,
pero que se condenan por bobas. Eso es lo que nos quiere decir nuestro Señor. La verdadera santidad, prefigurada allí en la virginidad, tiene que ser teologal. Y esa es nuestra conducta. Y si a mí me gustan las conductas afeminadas y feminoides y las confundo con santidad y piedad, estoy equivocado. Eso no es la Iglesia. Y por eso es chocante a veces el lenguaje de un sacerdote que no admite ni poco ni mucho esa actitud. Es lamentable, pero hay que decirlo y aclarar. Por eso es importantísima la fiesta de San Miguel Arcángel. Quid ut Deus, ¿quién como Dios? Cuando hubo esa catástrofe inaudita, descomunal, en los cielos, cuando hubo la gran apostasía angélica ante la majestad y la revelación de Dios. Y San Miguel Arcángel, lugarteniente de las milicias, de los ejércitos del bien, encabezados por él, toman el partido de Dios, mientras que los ángeles apóstatas toman el partido de Luzbel, de Satanás, del demonio, que en su orgullo no aceptaban ni reverenciaban a Dios. Esa fue la gran apostasía, la gran hecatombe. Y por eso es importantísima la fiesta de San Miguel Arcángel. Comenzó con esa batalla campal, celestial, antes de la creación del hombre. La primera gran apostasía, de la cual derivarán las otras. Dos que quedan. La apostasía del pueblo elegido y la apostasía de los hombres de iglesia al final de los últimos tiempos apocalípticos. Y no hay más apostasías posibles. De ahí vemos entonces por qué la Iglesia nos propone la fiesta de San Miguel Arcángel. Y es un símbolo de la Iglesia triunfante, pero en consonancia con la Iglesia militante, que es una milicia, porque es un combate aquí en la tierra, que se deriva de ese primer combate angélico que hubo. Y esa es toda la oposición metafísica, teológica, religiosa, histórica, entre el bien y el mal, entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, y sus supósitos que lograrán penetrar la Iglesia y corromperla, llevando a la gran apostasía por hombres de Iglesia, porque el pez se pudre por la cabeza. Por eso el Papa León XIII, en 1884, después de una misa, tuvo un éxtasis, una revelación, que
vio solamente él. Y que después confeccionó la famosa oración de San Miguel Arcángel que rezamos. Y que en el ritual hay una mayor, y que después fue por otro papa, quizás que la encontró exagerada, o quizás le pareció demasiado rigurosa, la cortó. Y la parte que decía muy claramente que allí donde está la cátedra de la verdad del bienaventurado Pedro, allí pondrán el trono de sus abominaciones impías. Y así, una vez golpeado, herido el pastor y dispersas las ovejas, ellos prevalezcan. Esa es la frase que ha sido quitada y que estaba en el ritual antiguo y que tengo una fotocopia. Profético, porque es lo que hoy acontece. Y que está en consonancia con la Salet. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo, porque allí, donde está la cátedra de la verdad infalible del bienaventurado San Pedro, allí pondrán el trono de su abominable impiedad para prevalecer sobre Cristo y la Iglesia. Y por eso, si los tiempos no son abreviados, nadie se salvaría. Y esto es una profecía apocalíptica. Es un combate apocalíptico. San Miguel Arcángel es apocalíptico. Y vean cómo la Iglesia en su sabiduría pone el Apocalipsis de San Juan para recordarlo. Y esta tercera apostasía, la de los hombres de la Iglesia, la apostasía de Roma modernista, es la última apostasía posible. ¿Y quién es el gran baluarte? San Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos divinos. ¿Quién como Dios? Y esos ángeles que todos fueron, como dice Monseñor Lefebvre citando a Santo Tomás, creados en gracia, pero que se les presentó la felicidad de la visión beatífica a la que estaban llamados, pero que tenían que aceptar. Y a través de Cristo como Rey de los ángeles y del universo, luego de su encarnación, como dice Monseñor Lefebvre. Y esto sí no lo dice Santo Tomás, pero lo dice San Agustín y muchos padres de la Iglesia, como dice el padre Castellani. Entonces no aceptaron en su orgullo someterse al Rey de los ángeles, que sería el Verbo encarnado, porque un hombre inferior en naturaleza a la angélica, como nosotros le vamos a adorar, non serviam. Y eso produjo ese cisma, esa apostasía angélica. Que nos quede eso claro.
Ese es el mensaje de la fiesta de San Miguel, Arcángel. Y todo lo que de allí se deriva hasta el fin de los tiempos. Y por eso entonces León XIII, que había visto en la visión cómo Satanás le reclamaba que le diera tiempo para destruir la iglesia, que si lo dejaba actuar con libertad durante 100 años destruiría la iglesia. Y Dios le da el permiso para demostrarle que la iglesia es divina en su esencia sobrenatural, aunque humana en su parte material, compuesta de hombres. Gran misterio. Y por eso entonces el Papa León XIII hace la oración para que tuviéramos a San Miguel Arcángel como custodio contra los enemigos infernales de los ángeles apóstatas. Porque no peleamos solamente con hombres, sino con los ángeles malditos que perdieron la gracia por su apostasía. Y por eso el mundo de hoy es apóstata y la nueva iglesia posconciliar es apóstata. Pero una apostasía que se ha socializado, aceptado por los medios de comunicación, de propaganda, en manos del judaísmo judeo-masónico internacional y el gran poder de la finanza. Eso es lo tremendo, lo catastrófico. Y es la tercera y última apostasía. Y como dije, la segunda fue la del pueblo elegido, que apostató de la ley de Moisés, de los profetas, y crucificaron a Cristo. Y ahora crucifican a la iglesia, cuerpo místico de Cristo, los Anás y Caifás de hoy, que están pintaditos allí entre Ratzinger y Francisco. Anás y Caifás. Por eso Nuestra Señora nos advirtió en la Salera. Por eso tenemos que tener cuidado, mis estimados hermanos, con falsas resistencias. Porque la verdadera resistencia es apocalíptica. Entendámoslo bien. Y si no, no somos católicos. Esta no es una batalla más. Esta es la última batalla decisiva de la cual saldrá el vencedor y el vencido, como dijo Sor Lucía. Pero hasta eso tergiversa Satanás las interpretaciones de Fátima, por carecer de la perspectiva apocalíptica. Ese es el gran drama. Por eso la verdadera resistencia no es de simple oposición ni a Roma pagana, modernista, ni a Monseñor Felé, traidor, sino teniéndolo claro que es la gran confrontación apocalíptica, de la cual la misa
es el corazón. Pero si yo defiendo la misa como debe de ser, pero no tengo la visión apocalíptica, me convierto en un aliado secreto del enemigo. Y ese es el dilema que hay con Monseñor Williamson, para ver si por fin se da cuenta y toma una verdadera posición, y ahora del padre Ford. Porque de la posición que tomen, apocalíptica o antiapocalíptica, se definirá qué son, qué hacen. Pero hasta tanto hay que dejar esperar y tampoco ahogar esa reacción, ni a los 20 o 30 sacerdotes que están detrás. Hay que darles tiempo al tiempo, pero marcándole el compás teológica y apocalípticamente. Y por eso la gran obra pérfida de Satanás, a la apostasía abominable, a la impiedad, hacerla pasar, digerir bajo la obediencia, de la falsa obediencia. Y dentro de esa falsa obediencia, por un deterioro intelectual, filosófico y teológico de lo que es la obediencia, de lo que es la ley, lo que es la autoridad, lo que es la jerarquía, lo que es la infalibilidad de la Iglesia y del Papa, hacer que por obediencia se apostate. ¡Qué sutileza! Y por eso los tradicionalistas tenemos que tener una inteligencia fina, precisa, y eso falta hoy. Porque ya lo dijo Monseñor Lefebvre, por la obediencia a la desobediencia, el golpe maestro de Satanás. Y ya lo había dicho su director del seminario francés, Le Floch. La herejía que viene será la más peligrosa, porque consistirá en exagerar el respeto debido al Papa y en extender ilegítimamente su infalibilidad, obediencia a la jerarquía. Está clarito. ¿Y qué pasa? Que esto está conculcado por muchos grupos de tradicionalistas llamados sedevacantistas. Y dicen que es un hereje. Como aparece en el libro Misterio de Iniquidad, que dicen que fue hecho por un conjunto de sacerdotes franceses y norteamericanos. Y creo que es una mentira, porque el autor es un fiel tradicional profesor catedrático de la universidad, de origen suizo. Pero no voy a decir el nombre, porque no tengo la seguridad, pero poco importa el nombre. El libro está. Y así entonces destruyen la verdadera obra de Monseñor Lefebvre y de Monseñor de Castromayer. Por eso sale Homero Joas en Brasil a despotricar contra estos santos obispos, porque no declaró sede vacante Monseñor Lefebvre y Monseñor de Castromayer.
Y no lo hicieron por una cuestión de un momento histórico difícil. Pero no porque fuera imposible que un papa cayera en herejía. Si fuera imposible, no se hubiera disputado en la Iglesia teológicamente. La sola disputa ya demuestra que es posible. Y no es necesario, como muchos creen, que tiene que darse la prueba de que exista un papa hereje. No, porque la posibilidad de derecho se puede dar teológicamente y de hecho históricamente no acontezca. Una mujer puede ser posible madre, pero si se queda virgen, ¿quién la va a fecundar? Solamente la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Entonces, no hay que confundir, pero esas herramientas teológicas de precisión no la tienen la mayoría de los fieles, porque no son teólogos y debieran de estudiar, pero por mucho que estudien y lean, no serán teólogos. Como por mucho que yo estudie medicina o leyes, no seré médico ni abogado. Y eso es lo que le pasa a algunos blogs dirigidos por fieles que han aprendido la teología hace 5, 6 o 10 años y aprendido una parte, pero no tienen el todo armónico de la ciencia sacra y se ponen a pontificar. Y muchas de las cosas que ellos afirman, que las expongan como preguntas que son válidas, objeciones, pero no como si fueran refutaciones. Y eso es lo que no entienden muchos. Y por eso llamo a ese sedevacantismo viscerotónico, visceral, dogmático. Porque hay el cerebrotónico, cerebral, teológico, inteligente, equilibrado, ponderado. Si fuera imposible que un papa caiga en herejía, teológicamente, jamás San León, Adriano II, Inocencio III, por nombrar a 3 papas, y con eso basta, jamás hubieran podido decir que un papa podría ser juzgado solamente por desviarse de la fe. Y aún aquellos que quieren a todo precio, pero que históricamente no está probado, que el Papa Honorio y el Papa Liberio no cayeron en herejía, que adulteraron los papeles. El solo hecho que el Concilio Ecuménico Sexto, Séptimo y Octavo hayan considerado la posibilidad de que hubiesen sido herejes y por eso merecedores de condena, ya demuestra que no es imposible. Pero es que no se puede ser obtuso. Por eso hay que tener equilibrio. Y ahora que la tesis de la sede vacante se hace cada vez más evidente con la obra de Francisco, los fieles unos tienen medio de caer en ese sedevacantismo estúpido. Y tienen razón. Pero tampoco hay que dejarle a la estulticia teológica que capitanee. Porque miren los ucranianos, ¿a dónde estaban hace 10 años? Y ahora vienen a dictaminar sede vacante obligatoria
obligatoria para todo el mundo. ¿Qué les pasa? Son desequilibrados, porque es una cuestión teológica. Y es evidente, pero para aquel que conozca los principios y tenga la suficiente luz también de la gracia que le ayude. Por eso no es imperativo. Ese es el problema. Y no hay que ser más papistas que el Papa. Lo definido por la Iglesia y lo que determina los cánones del dogma, única y exclusivamente, es la Pastor Eternus de Vaticano I con Pío IX. ¿Y qué dice Pastor Eternus? El Papa es infalible cuando habla ex cátedra, reuniendo las condiciones, las 3 o 4 condiciones según se las clasifique o catalogue. ¿Y cuáles son esas condiciones? En cuanto al sujeto, al objeto y al modo. El sujeto, el Papa, que lo haga como cabeza de la Iglesia. Al objeto, que sea en materia de fe y costumbres. Y en cuanto al modo o el ejercicio, que sea el de la suprema autoridad, definiendo de que eso es verdad revelada y por lo mismo impuesta a la Iglesia. Y nada más, señores, no le pongamos una quinta pata al gato. Pero algunos confunden escátedra con todo magisterio. Escátedra es magisterio extraordinario del Papa. Y si fuera como ellos creen, estaría mal definido, porque tendría que decir siempre es infalible cada vez que habla de fe, sin límites. Pero eso no lo puede decir la Iglesia, porque les están atribuyendo al Papa de carne y hueso las prerrogativas de los atributos divinos, que son exclusivos de Dios, como la infalibilidad absoluta de Dios. Toda otra infalibilidad es participada a su Iglesia y al Papa y tiene límites, limitantes. Y si yo no entiendo eso, no entiendo nada. ¿Cómo no va a tener límites? Y entonces hacer del atributo sin límites de la infalibilidad de Dios al Papa, eso es papolatría, idolatría, eso es una herejía. Por Dios. Es el colmo de la falta de teología, de inteligencia y de luz. ¿Cómo no se van a dar cuenta que tiene que haber límites y que la Iglesia lo define así? ¿Por qué la voy a extender a todo? ¡Ay, la objeción! ¿Pero qué pasa con la promesa de Cristo? Muy bien, se le va a responder tomísticamente a la objeción, que es muy válida. ¿Qué pasa con la promesa? Las puertas del infierno no prevalecerán y Pedro es la piedra. Esa fe indefectible de Pedro, que confirma infaliblemente, es la excátedra y nada más. Porque es la misma fe indefectible y la misma fe infalible que confirma a los hermanos cuando habla excátedra. Se acabó. Así de claro, así de sencillo. Pero hay que estar obsesionado
para no ver eso y divinizar al Papa, la extensión ilegítima de la infalibilidad. Y si no, ¿por qué San Alfonso María de Ligorio pone en el extremo de Lutero y de Calvino a Pigi o Pigius, que fue uno de los favoritos de Adriano VI, el único papa que ha habido holandés, a instancias de Carlos V, el emperador, porque este Adriano VI fue el preceptor de Carlos V y fue regente de España cuando Carlos V fue a recibir el imperio. Entonces Pigio se volvió papista, papólatra, pero tampoco lo afirmaba categóricamente. Y por eso San Alfonso lo pone en el extremo opuesto, y no ahora como hacen estos que hablan de fabilistas a los que nieguen que el Papa no sea infalible en todo. Los fabilistas son Lutero y Calvino, y al extremo opuesto Pigio, que siempre es infalible. Y hay un término medio. Cuando confirma, y debe de confirmar a sus hermanos en la fe para dirimir las cosas, así es infalible, en esos límites y nada más. Entonces vemos cómo por la obediencia y la infalibilidad, obediencia a la infalibilidad y mal interpretada, cómo se hace claudicar miserablemente y divididos los tradicionalistas. Satanás. Por eso hay que guardar la cordura, el equilibrio. Es que es muy fácil para el que nunca entendió nada y después entiende de tomar una posición extrema, sin teología, que eso es lo que pasa. Ahora, si un papa puede caer en la herejía, y aunque nunca anteriormente haya caído después de Vaticano II, yo lo veo que es posible, porque es una realidad. Porque Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco son perfectos herejes y apóstatas, mis estimados hermanos. No hay nada que hacer. Son apóstatas. Y esa no es la iglesia de Cristo, sino del anticristo. Y su carta magna es la declaración en la conclusión del cierre del Concilio Vaticano el 7 de diciembre de 1965, cuando Pablo VI, Urbi et Orbi, proclama la religión del hombre. El que fue judío, masón y homosexual. Como lo ha dicho el padre Luigi Villa, no lo digo yo. Experto en judeo-masonería a instancias del padre Pío. Pues bien, mis estimados hermanos, vemos cómo la lucha es apocalíptica. Verdaderamente apocalíptica. Y por eso estamos tan divididos dolorosamente. Y no hay obispos, desgraciadamente, que hoy tengan la claridad teológica, doctrinal y el equilibrio para decirlo. Pero alguien lo tiene que decir en la iglesia. Y si no lo dice alguien, las piedras lo gritarían. Porque Cristo no puede dejar a su iglesia sin un faro de luz, aunque sea mínima.
Y ese es el gran sufrimiento de la iglesia perseguida. Por eso, mis estimados hermanos, hay que ser tradicionales, tradicionalistas, pero no a tontas y a locas, ni considerando hereje al que no piense como yo. Dejarle un compás de respiro, de espera. Porque la cuestión de la sede vacante no es dogmática. Las conclusiones teológicas no son dogmáticas. Pueden ser dogmáticas y dogmas de fe cuando la Iglesia, infalible, así lo diga, no antes. Aunque los teólogos lo pueden decir antes. Pero hasta que no lo diga la Iglesia, infaliblemente esa conclusión teológica no es dogma ni dogmática. Es lamentable ver cómo los tradicionalistas argumentan con los libros de teología en sus manos como un niño en medio de una sala de cirugía entre tijeras y bisturíes. ¿Qué va a hacer ese niño? Un desastre. Se va hasta terminar matando él solo. Así están estos, porque no son teólogos. Y si quieren ser teólogos, estudien. Pero no van a ser teólogos al primer año ni a los 5 años. A los 30 años, ya decía Monseñor Lefebvre. Yo espero que esto lo entendamos todos los hombres de buena voluntad. Y con la ayuda de San Miguel Arcángel, en esta batalla apocalíptica que desangra, que si no es abreviada, nadie se salvaría. Por esto, por la misma estupidez humana. Y a mí no me importa quedarme solo. Porque yo no baso mi predicación ni mi sacerdocio en las multitudes ni en las cantidades, sino en el testimonio fiel y fidedigno de decir la verdad. Y si en algo me equivoco, seré el primero en retractarme, para no desviarme de la fe, porque no soy infalible. Que San Arcángel, San Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos eternos, nos proteja del demonio y sus secuaces, que minan todo, socavan todo, pudren todo. Pero tiene que haber un resto fiel, por mínimo y minúsculo que sea. Y esa será la verdadera iglesia perseguida de las catacumbas de los últimos tiempos, esperando la venida de Cristo Rey. Por eso en este combate apocalíptico hay que tenerlo presente, muy presente, a San Miguel Arcángel y la fiesta de hoy, mis estimados hermanos, que por algo nos la propone la Iglesia, haciéndola prevalecer sobre el día de la misa del domingo. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a comprender y compenetrarnos de estas cosas, y que guardemos así un fiel espíritu de verdad y de amor a Dios sobre todas las cosas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.